Llega como cada semana aquí en Comunitat Valenciana en directo esta sección en la que atendemos vuestras dudas y consultas legales, abogado de guardia. Hoy en esta sección vamos a hablar de una situación que a todos en la vida pues nos hemos tenido que enfrentar en algún momento, y es aquello de prestar dinero a un amigo o bien a un familiar. En ocasiones pues no queremos recurrir a un banco para pedir un préstamo por los intereses o en fin por cualquier otro motivo, y recurrimos a alguien conocido para hacer ese préstamo. Ahora bien, también dice que prestar dinero es la manera más fácil de perder un amigo. Así que, ¿qué debemos hacer si queremos prestar dinero de manera segura a un conocido, a un amigo? Y algo que ocurre más veces de las deseadas: ¿qué podemos hacer si esa persona no nos devuelve el dinero? Pues bien, nos la aclaran como cada semana nuestros abogados de referencia. Ignacio Castillo Castrillón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chimo. Y María Enguédanos, ¿qué tal, María? Buenas tardes, Chimo. Bueno, ¿qué es exactamente, qué características tendría este préstamo entre particulares, Ignacio? Bueno, pues es una figura que en épocas de crisis como la que estamos viviendo y vamos a vivir, se da en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, porque muchas veces pues, necesitamos algo de liquidez y el banco no nos prestan dinero porque estamos en el registro de morosos o tenemos mucho pasivo, y entonces el banco no lo cubrimos, no damos suficientes garantías para que nos entreguen ese dinero. Entonces muchas veces tenemos que acudir a pedirle dinero a un amigo, a un familiar. Eso es un contrato de préstamo que está regulado en el Código Civil, lo permite, regula todas las circunstancias que se pueden dar en ese contrato, y al fin y al cabo no es nada más y nada menos que yo te dejo 1.000 euros para que me los devuelvas en un plazo, o en un plazo de 4 meses o fraccionado, y eso es lo que hay que regular, y es donde vienen los problemas. Por eso lo importante de esta cuestión, tenemos que tener suficientemente y claro regulado en un contrato las condiciones por las que entrego el dinero, si tiene intereses, si no tiene intereses, cuándo me lo tienes que devolver, en cuántos plazos, qué pasa si no me lo devuelves, si incumples. Es importante, tiene gran importancia, sobre todo para evitar problemas posteriores, porque nos dedicamos a dar el dinero y olvidarnos. Pues a menudo, desde luego, ocurre esto, ¿verdad, María? No, se firma ese contrato, no se establece ese marco entre las dos personas, el que presta y el prestado, y bueno, pues porque es un amigo, porque es un familiar. ¿Qué ocurre en ese caso? Digamos, ¿sería legal prestar dinero sin contrato? Tenemos que distinguir, esto de sin contrato es un poco relativo. Los contratos también pueden ser verbales, Hay contratos por escrito y contratos verbales. No deja de ser un contrato por el mero hecho de no haberlo transcrito documentalmente, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que siempre estaremos ante un contrato, bien sea por escrito o bien sea verbal, pues efectivamente va a tener exactamente la misma validez. Obviamente nos encontraremos con más o menos problemas a la hora de acreditar su existencia en el caso de que lo precisemos, pero existe aunque no se haya firmado un documento. ¿Y sería necesario, María, devolver el dinero, o ese préstamo puede hacerse, digamos, sin devolución del dinero, que esto que se dice a fondo perdido? Puede hacerse a fondo perdido, pero en ese caso ya no nos encontraremos ante un préstamo. Si no nos van a devolver el dinero, de lo que se trata es de una donación, y tenemos que saber que si se trata de una donación es una figura jurídica diferente que está sujeta al pago de un impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que además, dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate, pues será mayor o menor lo que tendremos que pagar, con lo cual con esto tenemos que tener algo de cuidado. Por tanto, entiendo que es recomendable firmar ese contrato, como tú dices, para evitar males mayores. En todo caso, la asesoría de letrada siempre es recomendable, pero si no, digamos que debería tener ese contrato para ese préstamo entre particulares. Bueno, nosotros lo que observamos es que en muchas ocasiones vienen al despacho pues personas que o ha prestado un dinero, o ha hecho cualquier cosa, o ha vendido un coche, ha vendido una moto, o lo que sea, cualquier tipo de negocio jurídico que no lo han plasmado en un contrato, y entonces luego vienen los problemas de la prueba. ¿Qué hacemos con un contrato? Con un contrato debidamente asesorado con un abogado se regulan las condiciones, qué estipulaciones, qué es lo que va a suceder a partir de ese momento en que presto el dinero, en qué condiciones me la voy a devolver, si se me va a pagar un interés, y eso lo que hace es dejar claro de cuáles son las obligaciones de las partes, qué obligaciones y qué derechos tienen las partes. Con eso nos quitamos de encima un problema importante, que es el problema de la prueba. Si acabamos haciendo un préstamo, como decía María, verbal,
pues tenemos que acreditar el plazo para la devolución, si hay fracción en la devolución, si me lo va a devolver de manera escalonada, si hay intereses o no en ese préstamo. Con la figura del contrato está todo cerrado, todo claro, y lo que se pretende es evitar problemas futuros, porque si luego dicen, no, es que tú me dijiste que el 15 de febrero, no, fue el 18 de marzo, oye, pues no, está firmado en un contrato, el contrato pone que es el 15 de febrero y es lo que hay que cumplir. ¿No cumples? Pues hay que atenerse a las consecuencias y habrá que acudir a la vía judicial. Para ejecutar, digamos, esa reclamación. Pero imaginemos, como decimos, estamos entre particulares, en situaciones de amistad o familiares y no hay contrato y la persona a quien hemos prestado no nos quiere devolver el dinero. ¿Qué sucede? Bueno, pues si nos encontramos en esa situación, por mucho que sea un familiar, pues al final se lo tenemos que reclamar y ahí está la vía judicial para eso. Evidentemente, como decíamos, si no tenemos un documento firmado con esas condiciones que regularan ese acuerdo entre ambas partes, pues vamos a tener más problema a la hora de acreditar en el juzgado que efectivamente ha existido, pero se puede demostrar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié también en que este tipo de transacciones se hagan siempre dejando prueba de ello, pues a través de una transferencia bancaria, un ingreso en cuenta. Podemos acreditarlo también con correos electrónicos, con WhatsApps que hemos cruzado con esa persona, en las que hablemos expresamente de ese tipo de negocio jurídico que hemos llevado a cabo para que nos facilite la prueba después en el juzgado. Pero sí, también lo podemos probar. Que no haya contrato, habría, digamos, manera de probarlo. Efectivamente. Porque, bueno, supongamos que hemos hecho las cosas bien y tenemos un contrato marco que regula ese préstamo entre particulares. ¿Qué ventajas tendría al lado de las entidades prestatarias? Hombre, pues desde luego... ¿Bancarias o de otro tipo? Sí, desde luego la facilidad, la rapidez, No nos enfrentaremos a unos intereses tan altos, porque podemos incluso prestar dinero sin intereses, porque si tú no pactas expresamente que ese dinero generará intereses, no genera. Entonces puede ser un dinero sin intereses y es completamente lícito y válido. La rapidez, los trámites, todo se agiliza mucho más. Desde luego pues nos tendremos que enfrentarnos a que nos deniegue un préstamo una entidad bancaria porque estamos en un registro de morosos o porque tenemos ya muchos préstamos o mucha deuda. Es mucho más ágil, se facilita todo y es más rápido. Cierta laxitud a lo mejor a la hora de devolverlo, cierta comprensión también mucho por más, parte claro, de la otra persona a la hora de devolverlo. Pactar la devolución, los límites también no son tan estrictos. Exactamente, los plazos. Tiene todas estas ventajas el préstamo entre particulares, existe, desde luego está regulado y es perfectamente legal, pero tiene que haber un contrato, es desde luego lo recomendable y además si nos asesoran buenos abogados, muchísimo mejor. Esto es lo que recomendamos. Castillo Castrillón Abogados nos han visitado una semana más. Gracias María, gracias Ignacio por resolver nuestras dudas a este respecto. Quedáis con la información deportiva, pero antes llega la información del tiempo, como cada tarde. Que paséis muy buena tarde, volvemos mañana, adiós.